Hola, muy buenas noches. Estamos una vez más, un miércoles más, en nuestro encuentro semanal de Entre Mates y Cafés. Hoy vamos a estar hablando con Natalia Ospina. Vamos a estar hablando de la relación que tenemos con nuestro cuerpo según el tipo de niña que integramos. Ella ya nos va a estar contando de qué se trata esto. Así que estoy esperando a que puedan ingresar. Ya veo a Nata. Muy bien. Por favor, la Yoja. Les pediría que por favor, invitando a Natalia. Hola, Nati. Hola Diani, ¿cómo estás? Ay, Muy bien, feliz de verte. igualmente, qué alegría verte, ¿cómo estás? Ay, que nos veamos por fin. Bienvenida a este espacio. Gracias a ti por invitarme y gracias por por esta oportunidad tan linda de compartir con tu comunidad. Ay, muchas gracias. Bueno, quiero contar, bueno, nosotros llevamos ya, bueno, desde octubre, este ya es yo puse el número 12 y es el número 20, como que 22, me equivoqué el número, de este encuentro que hacemos todos los miércoles de Entre Mates y Cafés, lo hemos titulado, donde hablamos de diferentes temas que tienen que ver con nuestro bienestar general en diferentes ópticas. Natalia, les cuento, Natalia fue mi coach hace ya varios años, Natalia. Sí. Tú eres psicóloga, Ujú. terapeuta femenina integrativa, sanadora de almas femeninas, escritora, conferencista, ahora mentora. He visto que últimamente estás eh, incursionando en ese nuevo rol que te amas. Te felicito y te auguro Gracias. grandísimos éxitos. Y te doy, pues, como siempre, la bienvenida a este espacio. Bueno, este espacio lo titulamos la relación que tenemos con nuestro cuerpo de acuerdo al tipo de niña que integramos. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cómo así que el tipo de niña? ¿Cómo es esto de integrar? Bueno, cuéntanos de qué se trata. Bueno, entonces, primero gracias por tu introducción. Un gusto estar aquí. Saludos para todas, para quienes están conectando. Pues bueno, sería chévere también que nos cuenten desde dónde se conectan. Bueno, por qué están aquí. Yo trabajo, soy terapeuta femenina integrativa, soy psicóloga y trabajo en terapia femenina integrativa, es decir, que me especializo en lo femenino y en el trabajo de lo femenino o en el trabajo con lo femenino desde diferentes como concepciones, pero principalmente desde los tres lugares o desde las tres mujeres que nos habitan o que habitan nuestra psique. Entonces tenemos en nuestra psique a nuestra niña, a nuestra adulta y a nuestra sabia, como que fungiendo diferentes roles todo el tiempo, pero hay un espacio del proceso de nuestra vida en donde vamos integrando a cada una. Entonces, cuando estamos chiquitas, estamos más o menos hasta los 18 años, estamos integrando a nuestra niña. Hola Teresa, yo también vivo en Tunja, bueno, ahora estoy en Bogotá, pero también vivo en Tunja, vivo en Chivatá, para ser más concreta. Cuando estamos chiquitas, más o menos hasta los 18 años, y ahí vamos a hacer una división importante, pues estamos integrando a nuestra niña. Y en ese proceso de integración de nuestra niña, todavía nuestra adulta y nuestra sabia son instintivas e intuitivas, y de alguna manera como que nos apoyan en ese proceso de integración de la niña. Hola Carito, bienvenida. Y en ese ejercicio vamos a integrar ¿qué cosas? Pues los dos pilares fundamentales que sostienen a la niña, que son la seguridad y el afecto. Y eso tiene toda una concepción neurológica, digámoslo así, o sea, ya se sabe que el cerebro de la mujer tiene una estructura de desarrollo, y una estructura y un proceso de desarrollo diferente al del varón, entonces eso da pie a esas cosas. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese cuento ahora. Entonces estamos integrando de primeras la seguridad y el afecto, y son dos cosas que son interdependentes. O sea, una no funciona sin la otra. En ese proceso también se integran el goce, el disfrute, la locura, el riesgo, la capacidad de expresión, la locura, la diversión, la búsqueda, la exploración, el querer descubrir el mundo. Todo eso va integrado, va
como absorbiéndose y desarrollándose en el proceso de integración de nuestra niña. Y en ese proceso, la adulta y la sabia, que son instintivas, se están apoyando. Ya a los 18 años para arriba empezamos realmente a integrar la adulta, y los dos pilares fundamentales que integramos son la confianza y la capacidad de logro. Ay, perdón, que esto se me está como cayendo un segundo. Entonces, en ese proceso, como que de alguna manera, es que tengo esto puesto en la luz y no la apreté bien, ya, ahora sí. Entonces, en ese proceso, ya en teoría traemos integrada a nuestra niña. Vamos a empezar el proceso de integración de la adulta, que ya ahí integramos la capacidad de tomar decisiones, la estructura, la objetividad, la ciclicidad, la conexión con lo sensitivo, no todavía tanto con lo intuitivo, porque eso es terreno más de la sabia. Ahí integramos también, digamos, como el enfoque, la estructura, el proceso, la estrategia, el poder gestar, el poder, como que los dones creativos ya como que les damos forma. Y la sabia está todavía instintiva apoyando ese proceso. Y ya hacia los 55, 60 años empezamos a integrar nuestra sabia, entonces ahí se integran el discernimiento y el buen juicio. Y la base para lograr eso es la intuición. Entonces, en cada etapa, como que hay un proceso que se despierta más. En la niña, ese proceso se llama el inconsciente y el corazón, o esos, digamos, como, no procesos, sino como herramientas, digámoslo así, para poder hacer esa absorción del mundo, son la conciencia y el corazón. En la adulta, van a ser mucho más la cabeza y el cuerpo, y en la sabia, pues es mucho más como el alma, digamos, el espíritu. Entonces, ¿por qué el cuerpo no está tan presente en la niña y qué pasa con el cuerpo en la niña? Digamos que durante las primeras etapas, antes de que pasemos a la adolescencia, el cuerpo solamente es una herramienta de conexión con el mundo. Entonces, la niña no tiene conciencia de qué pasa en su cuerpo, de simplemente si siente dolor o no siente dolor, si puede agarrar un objeto, si puede ver cosas, si puede escuchar cosas, pero no hay una conciencia de que el cuerpo es mío, de que yo soy una habitante de mi cuerpo. Eso debería, en estricta teoría, pasar en el proceso de adolescencia, que todavía seguimos integrando a nuestra niña. De hecho, ahí se reafirma desde una perspectiva ya no de recibir de los mayores, sino de recibir de los pares, ¿no? Esa es como la diferencia en ese quiebre en ese proceso integrativo. Entonces, en ese momento ya empieza a haber una conciencia más clara del cuerpo, no solamente por la menarquia, sino porque el cuerpo realmente cambia. Lo que pasa hasta el momento del desarrollo en la niña y que aparezcan y digamos como que se muestran los caracteres sexuales secundarios, pues es que básicamente crece, ¿sí? Pero no es como que hay realmente cambios importantes. Entonces, en el momento del desarrollo sí se redondean las caderas, emerge el busto, pues, el útero empieza a prepararse para la primera menstruación, empiezan a salir los pelitos, empieza la sudoración excesiva, bueno, todo lo que implica pues este concepto, los pelitos de todo el cuerpo, en fin, todo lo que implica como ese cambio, ¿sí? Entonces digamos que en ese orden de ideas, el proceso de aceptación del cuerpo y de vinculación con el cuerpo va desde lo meramente funcional a lo que implica la identidad, o sea, mi cuerpo como parte de mi identidad. Y esto es como marco teórico previo a poderles explicar, pues depende de qué niña integramos, qué tipo de cuerpo vamos a, o cómo va a ser nuestra relación con el cuerpo. Entonces, en el proceso ya de identificarme con ese cuerpo, digamos que debería yo poder entender qué es lo que le pasa, cómo mi cuerpo me habla, qué me dice, pero resulta que nadie nos enseña eso. ¿Sí? No hay una cultura, como lo había ancestralmente, de bienvenida a esa nueva forma del cuerpo, a ese entender el cuerpo como un receptáculo de un montón de sensaciones, de emociones y como un catalizador de las mismas en forma de cosas físicas, ¿sí? Entonces, antes, digamos que ancestralmente, por allá muy lejos, sí que a las niñas les hacían un proceso de paso, ¿no? Como esos rituales de paso a entender su cuerpo, a vivir su cuerpo, a reconocerlo, a no tenerle miedo, a identificar que
qué era la voluptuosidad de sus senos, para qué servía, ese dolor, qué significaba, el poder nutrir, ¿no? Y la conexión con el nutrir a través del pecho, a través de los senos. La redondez de las caderas y cómo esa redondez de las caderas, ese brillo en la piel, ese brillo en los ojos, cómo se pone el pelo de bonito en el proceso de la ovulación, entonces para qué servía, para el apareamiento, luego entonces todo el proceso de muerte en el que entra el cuerpo y cómo recogerse en ese proceso de cuerpo, eso era sagrado y era absolutamente cuidado y respetado, honrado y muy bien enseñado a las niñas. Entonces había una apropiación del cuerpo que no tenía nada que ver con estándares, que no tenía nada que ver con lo que había afuera, sino con quién era, con la naturaleza femenina y más que eso, con la naturaleza humana, ¿sí? Que no solamente obedecía a la acción fisiológica de menstruar y ya, sino de entender que con ese proceso de ciclación viene todo un proceso de transformación emocional, mental, energética, espiritual, psicológica y física, ¿no? Entonces, muy bien. Entendiendo que en esta sociedad eso ya no existe y está descuidado, pues de entrada, ¿qué proceso integrativo pudimos haber hecho nosotras, las mujeres que nos precedieron y las niñas que vienen? Hoy ya hay una conciencia, digamos, mucho más clara sobre eso, pero aún así no existe como ese sentido de apropiación, ese sentido de habitar el cuerpo, entre otras cosas, porque, y creo que una de las causas más importantes es el hecho de que depende de lo que nos dicen los estándares, ¿no? Entonces, entre la guerra de los estándares de cuerpo que tenemos que ser, lo del body positive, o sea, el cuerpo se ha convertido en un elemento supremamente ajeno, ¿sí? Entonces, eso como base de toda esta situación. Ahora, ¿qué tiene que ver el tipo de niña que integramos con el tipo de cuerpo que vamos a asumir en este contexto del que acabo de hablar? Pues básicamente que hay digamos que como una concepción detrás de lo que voy a decir que es mucho más compleja de lo que voy a decir, que tiene que ver como con las matrices perinatales, con qué tipo de útero me albergó y yo cómo fui gestada. Eso es mucho más profundo y no lo vamos a tocar aquí porque si no, no acabamos. Entonces me voy a dirigir solamente a las vivencias de como de los tipos de niña que son más distantes y más polares para que entendamos qué pasa con el cuerpo. Entonces, un primer elemento es ese, ¿no? En qué contexto estamos y de qué estamos hablando cuando hablamos de integrar el cuerpo y de reconocerlo y de apropiarnos y de lo que debería ser y de lo que efectivamente no es. Entonces, hay un primer elemento dentro del proceso de integración y es que haya, o más bien el proceso integrativo de la niña sana pasa por que haya presencia emocional de sus papás. El varón integra mucho más su niño desde como que desde la imitación y desde la aprobación, como que desde el premio a sus conductas, como desde el reforzamiento. La niña lo hace más por imitación y por modelamiento. Entonces, para que eso pueda suceder de una forma sana y fluida, pues se requiere que haya presencia emocional de los padres, ¿no? No solamente aquí estoy, toma la pantalla y mira la pantalla mientras yo como, o tú ponte a jugar mientras yo resuelvo, sino realmente estar, vincularse, saber qué hay en el mundo de esa niña, interesarse por sus cosas, tener conversaciones de valor, estar realmente hacer presencia emocional. Cuando eso se da, pues maravilloso, porque entonces esta niña va a haber integrado todas esas características que mencioné al principio de una manera sana, efectiva, amorosa, y va a tener herramientas para poder posteriormente en su adolescencia integrarse con pares que le den un reforzamiento, digamos, a ese proceso integrativo de manera positiva y que pueda sentirse dueña de ella misma, dueña de su cuerpo, dueña de quién es. Si esto ocurre de esa manera, entonces presumiblemente va a tener en ese acompañamiento emocional una madre que también le muestre cómo es ella, ya no solamente desde el punto de vista emocional, mental, psicológico, etcétera, sino también desde el punto de vista físico. Entonces ya no solamente es ver el cuerpo como lo que me sostiene, lo que me permite relacionarme con el mundo, sino irlo habitando, ¿no? Y parte, por ejemplo, de lo que le pregunto a mis pacientes cuando ahondamos en la relación con la madre es qué tanto les acompañaron en ese proceso de transformación, que no solamente, mira, te va a llegar la regla y aquí están las toallas o los tampones, listo, chao. No, ¿no? Es un poco más de lo que yo hablaba antes.
cómo te sientes en tu cuerpo, cómo te sientes con las formas de tu cuerpo, qué pasa con tu cuerpo, cómo te habla tu cuerpo, cómo se siente la incomodidad en tu cuerpo, cómo se siente la alegría en tu cuerpo, ¿no? Es que es un tema muy profundo y muy hondo. Y desde ahí, cómo estás proyectando también tu imagen, que presumiblemente si has integrado sanamente la seguridad y el afecto en tu niña, pues muy seguramente eso se va a ver reflejado en la relación que tienes con tu cuerpo. Entonces, si hablamos de esta niña que viene integrándose sana, ¿qué tipo de relación va a tener con su cuerpo? Una relación amorosa, una relación en la que habita el cuerpo, en la que lo sabe escuchar, en la que sabe hacerle caso, en la que lo cuida de una manera integral, ¿no? No solamente el ejercicio, la alimentación, sino todo lo que implica cuidar el cuerpo. No excederse, no malutilizarlo, no recibir energía ajena que la contamina, bueno, todo eso que implica cuidar ese cuerpo. Y va a ser un cuerpo aceptado, va a ser un cuerpo validado, va a ser un cuerpo, pues que precisamente más allá de la, digamos, de la confianza que le genere, pues un cuerpo que no necesita ser comparado con otros cuerpos porque ella está segura de quién es, segura de lo que tiene y por lo tanto su cuerpo es un reflejo de eso como el habitáculo de todo eso que ella es, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no integré una niña sana y qué tipos de niña pude haber integrado? Entonces me voy a referir específicamente a uno, que es como el que pudiera englobar más esa disfuncionalidad en la relación con el cuerpo. Y vuelvo y digo, esto depende mucho de las matrices perinatales, pero eso es otra historia. Entonces tenemos el arquetipo de la niña abandonada. Entonces la niña abandonada, ¿quién es? Es una niña que probablemente tuvo a su papá y su mamá, pero vivían muy ocupados y no había disponibilidad emocional para ella, o no tuvo papá y entonces por consiguiente la mamá tenía que matarse trabajando, entonces tampoco hubo presencia emocional, o tuvo mamá o no tuvo papá pero no tuvo mamá y entonces por allá la crió una abuelita, ¿sí? Y ella de alguna manera como que estaba pero no estaba. Entonces, es una niña que por definición aprende a no ser vista, a no ser validada, a no ser mirada, a no ser tenida en cuenta, a no ser importante, a cuestionarse cosas como, ¿por qué me abandonó mi papá? ¿Será que no soy suficiente? Ah, es que yo no merezco tener una mamá. Y eso no son cosas que se aprenden, sino cosas que se asumen, ¿sí? Ujú. Entonces, en el puro arquetipo de la niña abandonada, que ese surgen otros arquetipos. Pero en el purito, todas estas cosas empiezan a asumirse. Entonces, en ese proceso de integración, lo primero que no se integra bien es el afecto. Y por ende, no se integra tampoco la seguridad. Y cuando esas dos cosas, perdón, no se integran bien, pues hay un rompimiento muy fuerte del yo. Y en ese rompimiento del yo hay una permanente búsqueda por sobrevivir. ¿Y qué termina pasando si yo me voy a la supervivencia y dejo de vivir? Pues que vivo en consecuencia con tener que sobrevivir. ¿Qué significa eso? Tengo que luchar, me tengo que ganar todo, tengo que esforzarme por ser validada, tengo que esforzarme para que los demás me vean, tengo que caerle bien a todo el mundo, tengo que buscar la manera de encajar. ¿Listo? Y ahí están las palabras clave. Si tengo estos vacíos, si además tengo un mundo que me está hablando de cómo debe ser el cuerpo, de lo que se valida y de lo que es importante, y si además yo no me veo, ¿en qué me voy a fijar? En cuáles son las cosas que me está diciendo el mundo que son importantes a la hora de integrar mi cuerpo. Entonces ahí tenemos una primera relación con el cuerpo. Desde la niña abandonada se puede hacer una integración que sea eh, muy basada en la imagen. Ah, las mujeres bonitas, delgadas y con senos grandes y nalgas protuberantes y altas son las que van a ser observadas. Entonces voy a empezar a imitarlas. Toda mi validación se va a mi cuerpo, a mi belleza, a yo como soy. ¿No? Entonces la preocupación por la dieta, la preocupación por la imagen, la preocupación por la ropa, por el maquillaje, por parecerme para encajar en ese molde en el cual voy a ser validada y voy a ser vista. Entonces, las niñitas que uno ve que todo el tiempo están publicando selfies en Instagram con diferentes atuendos, con diferentes maquillajes, con diferentes fondos, valídame, 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 mírame, valídame, ¿sí? Y eso no significa que no nos guste ser bonitas, no nos guste estar arregladas y no nos guste la ropa de moda o el maquillaje de moda. Es la obsesión esto es determinante para mí, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces hago todo para ajustarme a ese modelo
de cuerpo que es aceptado, pero no significa ni que lo estoy habitando, ni que lo entiendo, ni que me considero dueña de ese cuerpo. Lo convierto en un objeto para que me valide, un objeto para gustar, un objeto para ser alguien, porque adentro no hay nada, yo no veo lo que está adentro, ¿no? Me acostumbré a ver afuera y a tocar puertas para que lo de afuera me dé validación, me mire, me quiera, me cuide, me contenga, me dé importancia, me dé valor. ¿Sí? Entonces, esa es una primera manera de relacionarnos con el cuerpo desde la niña abandonada. Y es una manera, digamos que adaptativa, pudiéramos decirlo, o sea, uno no puede decir, ay, no, pero esta pobrecita sí se le nota que está súper abandonada. No, es una manera adaptativa, o sea, es el mecanismo que encontré para darme valor, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Existe otra variación y es, ok, no encontré ese recurso, encontré el recurso de mi intelecto, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que, digamos, los seres humanos tenemos 7 anclantes como con la forma de estar en la vida, que son el soy, el siento, el estoy, el tengo, el hago, el pertenezco y el creo, ¿no? Entonces, cuando no soy, puedo apalancarme en el sentir, en el hacer, en el estar, en el tener, en el creer o en el pertenecer, ¿verdad? Y desde ahí puedo vincularme con el tener, por ejemplo, con el ser exitosa, con el tener un intelecto muy importante. Entonces, ya el objeto de validación no es el cuerpo y pasa todo lo contrario. Me validan mis logros, me valida mi capacidad intelectual, me valida mi brillantez, me valida el dinero que me gano y mi cuerpo no existe para mí. Mi cuerpo deja de ser algo que me importe. Entonces no me importa ni cómo me visto o me importa, pero no me tienen sin cuidado, mientras menos me duela mejor, mientras menos me moleste mejor, mientras menos, ¿sí? Completamente desconectada de mi cuerpo, completamente alejada de mi cuerpo, porque no es importante, porque me estoy validando a través de otras cosas. Entonces ahí pasa todo lo contrario, es completamente el otro extremo. Me voy a una relación con el cuerpo en donde el cuerpo solamente me es funcional y solamente sirve a mis propósitos de logro, de validación intelectual, de resultado, de hacer, de tener y ya. Y la otra variación es que no me voy ni por un lado ni por otro, sino que el cuerpo se me convierte en un elemento de conflicto. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo y a través de lo que el cuerpo me proporciona, yo lleno vacíos. ¿Cómo? Con la comida, con el sexo, con las adicciones. ¿De qué manera? Entonces, mi cuerpo se convierte en un objeto que me da la sensación de seguridad y de ser amada cuando lo entrego por sexo. ¿Sí? Las mujeres dan amor, dan sexo para recibir amor y los hombres fingen que dan amor para recibir sexo. Entonces, desde esa perspectiva, hay una falsa seguridad en esa conexión física con el otro. Hay una falsa seguridad en esa sensación que me provee la comida y que me provee el estar llenándome dependiendo de la sustancia que necesite, ¿no? Porque pues ya se sabe que cada sustancia genera dopamina en una región distinta del sistema límbico y se puede asociar a una emoción. Ya me genera la sensación de desconexión con el mundo a través de las drogas. Y ya mi cuerpo no es un objeto de validación, tampoco es un objeto desconocido, pero sí es un objeto que me permite tener sensaciones que llenan mis vacíos emocionales. Entonces, desde esos 3 lugares van a pasar varias cosas. Que mi cuerpo me va a hablar desde lo que yo hago, o sea, desde los abusos que hago para validarme a través de él, o sea, cuando me preocupa demasiado la belleza, el cuerpo, que me aprueben, entonces ahí, por ejemplo, voy a ser mucho más propensa de desarrollar enfermedades que tienen que ver con lo autoinmune, que tienen que ver, por ejemplo, con bueno, uterinas, en los ovarios, así es como el cuerpo habla, porque pues lo estás utilizando como un objeto de validación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estoy en el colmo de la desconexión de mi cuerpo y ni siquiera lo siento? Ahí puedo caer en cualquier tipo de somatización
de esas que son de largo tiempo, entonces un cáncer, un derrame cerebral, una enfermedad producto de una hiperlipidemia, cosas de ese estilo. Y en el tercer caso, pues evidentemente, si mi adicción es al sexo o si yo necesito el sexo como una forma de validarme con el otro o como una forma de llenar un vacío emocional, pues seguramente voy a tener 800.000 conflictos con mi sistema reproductivo. Con las drogas, pues evidentemente todo lo neuronal y todo lo que venga, digamos, asociado con eso. Y si es a través de la comida, pues evidentemente voy a tener un montón de trastornos relacionados como con la hiperfagia. Por consiguiente, voy a, en ambos casos, lo que voy a desarrollar es una relación absolutamente patológica con mi cuerpo, en donde él va por un lado y yo voy por otro. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer hace el proceso de integración sana desde su niño? Cuando integró la seguridad y el afecto, pues que entiende que su cuerpo no es un accesorio, que su cuerpo no es un objeto para, sino que su cuerpo es como el cáliz sagrado que contiene todo lo que ella es. Y que va a reflejar esa seguridad, al margen de la forma que tenga, al margen de la estructura que tenga, va a reflejar esa seguridad y va a reflejar esa confianza. Entonces, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, ven mujeres que a lo mejor no tienen el peso idea, el peso que nos dice la sociedad o la figura que, y se ven súper lindas, súper agradables, como súper seguras. Eso básicamente depende de qué integré. Y en esa integración de cómo me relaciono yo con la corporalidad que tengo. Cómo no me comparo con las demás para saber si ellas las aceptan más que a mí, porque no lo necesito. En cambio, ¿cuántas veces no vemos mujeres que se ven súper arregladas, ¿no? Y todavía se nota que están, les falta más, les falta, entonces la nueva cirugía, la nueva dieta, la nueva cintura, el ejercicio, el no sé qué, el nuevo maquillaje, la nueva forma de la ceja, la nueva forma del pelo, el nuevo vestido, siguen en esa búsqueda permanente de la eterna belleza, incluso son ancianas y todavía siguen estando en esa misma necesidad de verse así, de verse jóvenes y lindas y perfectas. Eso sigue sin estar integrado, ¿no? Y sin reconocer que el cuerpo tiene unos procesos naturales que van a pasar y que hay que vivirlos, porque es que no hay de otra, y se desconoce esa posibilidad porque precisamente estoy desconectada de mi cuerpo, ¿no? Y en el otro caso, pues lo más seguro es que yo me gane una enfermedad importante. Bueno, en todos los casos la enfermedad está muy asociada a eso, pero que me gane una enfermedad realmente importante de cara a haber utilizado mi cuerpo para llenar esos vacíos. Ahora, en el contexto de lo que mencionaba antes, como de la ancestralidad, el cuerpo realmente no importaba qué forma tuviera, a qué oliera, cómo fuera, porque realmente es que, pues, es decir, qué posibilidades de modas, de perfumes, sí, claro, se ornamentaba en el cuerpo y lo preparaban para ceremonias especiales, pero se honraba la belleza de la imperfección del cuerpo, de la imperfección entendida como del no seguimiento de una norma. O sea, el cuerpo era perfecto en todas sus dimensiones. Hoy no. Uh-huh. Y desafortunadamente ese es el contexto en el que casi todas nosotros nos criamos. Y bueno, hoy en día las niñas tienen una posibilidad un poquito mejor de elección, pero a nosotras, por ejemplo, a las mujeres de mi generación, nos tocó integrarnos en medio de una Barbie que tenía unas medidas absolutamente imposibles de lograr, de reinados de belleza que decían qué medidas tenía que tener una mujer, de unos estándares publicitarios que no eran coherentes ni siquiera con los modelos étnicos de donde vivíamos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa más allá de un discurso meramente feminista? O sea, es una realidad. Luego, ¿qué va quedando en esa impronta? Y si además de eso tenemos estos procesos integrativos de nuestra niña tan difusos, pues ¿cómo pretendemos que las mujeres de nuestra generación y un poquito más jóvenes no hayan desarrollado 800.000 trastornos de 800.000 cosas y se sigan sintiendo incómodas con su cuerpo cuando realmente es tan altamente cuestionado el cuerpo femenino? ¿Mm?
Claro, genial. Entonces, digamos que surge una pregunta básica y es, bueno, si yo soy mamá de una niña, ¿qué puedo hacer para evitarle a mi niña eso? Pues eso, darle seguridad y proporcionarle esa presencia emocional que permita que ella se sienta confiada con su cuerpo. Hoy en día hay 800.000 herramientas que en nuestra época, por supuesto, no había. Entonces está el cuento de la niña que era feliz porque era crespa. Está el cuento de la niña que era feliz porque tenía vitiligo. Está el cuento de, o sea, hay 10.000 millones de herramientas, pero lo más importante es tener una presencia emocional adecuada y acompañarla en ese proceso de habitar su cuerpo. ¿Mm? Claro, en la niña, en la primera etapa de como esa integración de la niña al cuerpo, solamente es una herramienta útil para conectarme con el mundo, pero en el momento en el que el cuerpo empieza a cambiar, hay todo un universo súper lindo por explorar y se puede acompañar a la niña desde ahí. Ahora, ¿y qué pasa conmigo si yo ya integré, ya mi niña vino integrada chueca, ya tuve 800.000 problemas con mi Y cuerpo, no ya soy pasé por todos los adulta. estados? Pues entonces en ese caso, primero, hay que aceptar que tú ya no eres una niña, que tú ya no eres esa niña, que tienes a tu adulta para elegir los discursos que te quieres contar, que te quieres narrar, para elegir las imágenes a las que te quieres parecer. Y no hay nada más liberador que soltarse de eso, ay, pero es que yo voy a una playa y yo con este mondongo y entonces todo el mundo me mira feo. Para empezar, nadie te va a mirar a ti, van a mirar a la que tiene el cuerpo de modelo, ¿no? Uno. Y dos, cómo te sientas va a depender, o sea, cómo sientas ese cuerpo va a depender de cómo te sientas tú como persona. Entonces, antes que rescatar al cuerpo con ejercicio, con alimentación, que yo sí estoy de acuerdo en que todo lo que sea sano es bienvenido a la vida, no desde una perspectiva obsesiva, sino desde una perspectiva de autocuidado y de responsabilidad personal, porque el cuerpo hay que mantenerlo como se mantiene un carro, ¿no? Ujú. eh, hay que hacer primero un proceso de reintegración de esa niña. Y no es sanar la niña, ¿no? Es reintegrarla y posicionar a la adulta que es la que está hoy y darle un rol protagónico a esa adulta para que habite ese cuerpo. No solamente, y ojo, que es que se nos queda muy corto el discurso del útero y de, sí, ahí está y es súper importante porque es la base de muchas cosas en lo femenino, pero el cuerpo no es solo el útero. ¿No? Y con eso vienen un montón de cosas súper importantes para integrar en ese proceso de reconciliación con nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? O sea, como te entiendes, digamos, nos preocupamos mucho por cómo nos enfocamos en, bueno, necesito que mi cuerpo tenga tal forma, necesito bajar de peso, necesito que la cintura, necesito que el gordito, y realmente no debería ser el primer paso, sino realmente ir a cómo me siento conmigo Sí. misma. O sea, primero la esencia antes que la forma, y luego ya, yo siempre pienso, y digamos que en el acompañamiento que yo hago también, pienso es, después ya eso no va a ser tan importante ni tan necesario como que ya empieza a darse, o sea, no, ya ese foco de el peso, la dieta, ya no importa, porque ya no se hace desde el punto de vista de cómo logro ese objetivo del estándar, entonces ya se suelta y empieza a darse más naturalmente, ¿no? Sí. Pero estaba pensando cuando te escuchaba que el tema claro, nosotros ponemos mucho el peso, el foco en el peso y en la forma. Pero cuando te estaba escuchando, como que hice el clic del tema de la edad, ¿no? De ahí viene también mucho este tema de las mujeres que se ofenden porque les preguntan cuántos años tienen, ¿no? Sí. O sea, no es solamente el tema del peso, sino de no querer reconocer pues, que el tiempo pasa y pasó el tiempo que pasó. O sea, si tengo 50, pues tengo 50. Porque ofenderme porque me digan un dato que es tan objetivo. Y hay muchas mujeres que por un dato netamente objetivo, una resta de una fecha de la otra, lo viven como un drama completamente, pues yo creo que cada vez menos, pero se sigue viendo. Y de hecho que hasta se dice que es de mala educación preguntarle a una mujer cuántos años tiene. O sea, Sí. es así de como cultural. Entonces, como no aceptamos ese proceso y pensaba, bueno, no solamente entonces el tema del peso, sino de, por ejemplo, la forma de vestir, ¿no? Como infantilizarse, porque entonces no acepto que ya soy una adulta
y entonces trato de vestirme como si fuera una niña chiquita todavía, y los colorcitos, y como de no, sí, no, de no estar de no ser coherente en el momento de la vida con la imagen que se quiere proyectar, Sí, ¿no? Como todavía quisiera, a veces me da la sensación que es como quisiera darle a la niña lo que no tuvo, pero entonces se los doy también en eso. Y como es que la niña que no tuvo el vestidito rosado que soñó, entonces me voy a comprar el vestidito rosado y ya no, pues ya, sí, infantil, que pues ya es ujú. como, bueno, pues eso no es lo que la niña te está pidiendo, no es el vestido, sino es el adorno, no es eso lo que realmente está necesitando, ¿no? Es que fíjate que hay, bueno, tocas dos puntos importantes. Entonces, el primero, el de la vejez. Digamos que también hay un discurso social desde hace muchos años y de estas mujeres que pues precisamente que crearon toda esta esencia de cómo tendrían que ser nuestros cuerpos, eh, empezaron a tener miedo de envejecer y la vejez es altamente castigada, pero muy castigada en las mujeres, ¿no? Entonces George Clooney es divino, pero Sarah Jessica Parker está inmunda y se ve terrible en la última película o no Pues sé qué las hizo, ¿sí? canas, ¿no? Uno dice que un hombre con canas es un hombre interesante y una mujer con canas es abandonada, es Sí, abandona. sí. Y desde ahí, pues todo muy marcado de cara a la aceptación, ¿no? A la aceptación, pero parte de ese primer elemento y es como no integré la seguridad y el afecto adecuadamente, yo sigo esperando que afuera me acepten, porque adentro no sé cómo aceptarlo, o sea, no miro para adentro, no miro lo que hay, ¿verdad? Y así me voy a quedar hasta que sea anciana, ¿verdad? Ahora, y veo, se me ocurren ejemplos pues que no quiero mencionar, pero de mujeres que son famosas, colombianas, súper exitosas, que tienen un discurso de yo cuando joven estaba tan gorda y no las veía, no, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Y son obsesionadas por el ejercicio, ya están súper viejas y tienen esos cuerpos así como súper fuertes y duros y todo, y está bien, o sea, yo no digo que no, pero es ese lugar desproporcionado que ya trasciende, o sea, que ya deja de ser cuidar mi cuerpo para sufrir de vigorexia, una cosa así, ¿verdad? Entonces esa negación a, a que el cuerpo solamente es un vestido y un espacio a transitar que se debe cuidar, que se debe honrar, que se debe mantener, pero en unas condiciones como integrales y que parte de ese habitar una niña sana para que mi adulta pueda conducirse de manera sana en ese cuerpo que le tocó, bajito o alto, caderón o de senos pequeños o lo que sea, ¿sí? Eso por un lado. Y con respecto al tema de infantilizarse, también es una manera de evitar o de como de saldar esas deudas internas a través de mi cuerpo. Sí, lo mismo que la señora que tiene 50 y, no sé, 8 años, está regia, pero sale a vestirse con la ombliguera que se pone la niña de 15. Eso no es que esté mal, ni bien, simplemente es una manera de decir, yo necesito que mi cuerpo, o sea, que creerme que mi cuerpo todavía es válido y que todavía me hace valer. ¿No? Y esa es una forma supremamente pobre de habitarte a ti misma. Y sí, desde luego, el trabajo con el cuerpo no es desde el cuerpo, es desde lo que habitaste adentro. ¿Sí? Hay que reintegrar al niño y posicionar a la adulta. Tú ya no eres esa niña que necesita encajar, ni eres esa niña que necesita llenar vacíos con cosas externas, ni eres esa niña que se autoabandona porque como todo el mundo la abandonó, ¿no? ¿Cómo te haces cargo de habitarte adentro primero para que lo de afuera lo puedas habitar sanamente? ¿Cómo Entonces, posicionar a la adulta? Porque yo, digamos que, o sea, estoy escuchando, te escucho y como que empiezo a relacionar conmigo, con consultantes, con distintas cosas y pienso a veces como se sigue escuchando esa voz de la niña, ¿no? Como de, es que yo quiero cumplir el estándar, es que lo que yo necesito, y como que sigue siendo, o sea, es la adulta, pero sigue siendo la voz de la niña,
Y como que a mí a veces me pasa como, bueno, pero ¿dónde está la adulta? ¿Cómo saco la adulta para que se haga cargo y pueda decir cómo, y se pueda dar cuenta de eso, de ese discurso infantil, de necesito cumplir con el estándar porque eso es como si fuera realmente la gran necesidad. O sea, yo, como ese discurso caprichoso, por decirlo de alguna manera, que es como de seguir insistiendo y obsesionado, pero la que está hablando es esa niñita chiquita, caprichosa, y como que no sale, como que, bueno, pero ¿dónde hay un adulto aquí que venga a apoyar y a decir como, bueno, ya pongamos esa visión más madura, más responsable, como también más objetiva? ¿Cómo podríamos apoyarnos en ese sentido? Pues una respuesta corta es, hay que tomar terapia. Pero más allá de eso, y esto responde también la pregunta que nos hace Teresa de cómo sanar la niña. Por eso el proceso se llama reintegrar, ¿verdad? Porque tú integraste a la niña que integraste, o sea, pero es que tú ya creciste, tú ya no eres esa niña. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer eso y reconocer que ya pasó, ¿no? Tú no andas con la herida de tu apendicitis, ay, mira, me operaron del apéndice y está infectada y me operaron. No, ya cerró, ya está, ya Es lo sanó, que pero además se integró, es parte de mi cuerpo, la acepto, tengo la marca, sí, me sacaron el apéndice, pero no ando con la herida abierta 200 años, no, un momento en el que la cosieron, ella cerró, sanó, y ahí está la cicatriz, la prueba de que lo viví. Entonces, en el proceso de reintegración es aceptar esa vivencia y acomodarla donde es, entendiendo que tú en este momento tienes dos herramientas que son súper valiosas como la adulta y son, por un lado, la capacidad de tomar decisiones y por otro lado, la posibilidad de hacerte responsable. Que es cómodo, que se siente chévere, no, porque ambas cosas implican hacer renuncias y las renuncias no nos gustan, porque nos dan miedo, porque nos sacan de lo cómodo, de lo conocido, de lo que nos da un poquito de seguridad. Pero la manera de ganar seguridad, ¿cuál es? Asumiendo riesgos. Entonces, y probándote que eres capaz de asumirlos, ¿no? ¿Cómo vences un miedo? Atravesándolo. Entonces, desde ese lugar empiezas a posicionar la adulta, primero reconociendo que la niña sí está rota, que eso fue lo que integraste, pero que no te tiene que perseguir toda tu vida porque ya creciste, ya no, otros no toman decisiones por ti, otros no eligen tu vida, no tienes que mirar a otros, que era lo que hacías cuando niña. ¿Recuerdas que dije cómo aprende la niña? Por modelamiento y por imitación, ¿verdad? No tienes que seguir modelando ni imitando. Tú ya puedes estar tú contigo en la adulta que eres decidiendo qué quieres y conociéndote. Es un proceso muy intuitivo, pero que requiere mucha conciencia del día a día, del minuto a minuto, del segundo a segundo, estando muy presente en ti, en tu vida. Si nos fijamos, antes como de hacer un proceso como de despertar y de vernos, casi todas las cosas que hacemos las hacemos como en automático, en piloto automático. Nuestra niña tiene el timón y va con los ojos cerrados, literal en piloto automático, y la adulta está como esperando a ver cuándo le van a dar. La adulta está preocupada haciendo, construyendo, logrando, pero la encargada del ser es la niña. Ahora, hay algo muy importante y es que el cuerpo de las mujeres es tan importante que todo lo catalizamos a través del cuerpo. Todo. La intuición se manifiesta a través del cuerpo. Todo lo catalizamos en el cuerpo. Por eso nosotros nos enamoramos corazón, cuerpo, cabeza. ¿No? Para los varones el cuerpo es más ajeno, es como más estructural. ¿Sí? Es un apoyo como a la imagen y es funcional, pero no es este catalizador emocional tan fuerte que es nuestro cuerpo, y no solamente en el útero, en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, la, el no conocer cómo nos habla nuestro cuerpo es gravísimo. El mantenerlo al margen de todo lo que somos y creer que todas las respuestas van a estar afuera y en la validación externa, cómo nos quita poder. Si pudiéramos de verdad estar tan conectadas en esa plena presencia, en esa conciencia despierta del cuerpo y de atenderlo como
como necesita ser atendido, no solamente desde el punto de lo básico, la alimentación, el ejercicio, el cuidado de la piel, el pelo, bueno, en fin, sino de verdad escucharlo, tendríamos muchas herramientas para poder mirarnos para adentro y conocernos. Porque el cuerpo de una mujer tiene la capacidad de ver todo, sentir todo, estar en todo. De Es adelantar absolutamente maravilloso la corporalidad. un radar absoluto. Exacto. Cuando lo Entonces, sentimos. desde esa misma conciencia corporal incluso, y por eso hoy en día hay tantas terapias orientadas a eso, ¿no? Al movimiento, bueno, la biodanza, la educación biocéntrica, el soul motion, todas estas corrientes están enfocadas muy en eso, ¿no? En cómo conecto con mi cuerpo, reconozco mi cuerpo y desde ahí me habito y me miro para adentro. Porque tu cuerpo, el cuerpo femenino te dice todo, lo que le gusta, lo que no te gusta, lo que te hace bien, lo que no te hace bien. Pero sabes que a mí también me pasa que últimamente escucho a muchas mujeres como muy preocupadas por hacer estos procesos de sanar, de trascender, de reintegrar, bueno, llamémoslo cada quien como de acuerdo con, pero como también complejizándolo mucho, como es que yo tengo que ir a hacer la terapia de la no sé qué, cuando en el día a día, pues, ¿qué sabor te gusta? ¿Cuál es la textura que más cuál es la textura que te gusta o que no te gusta? ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Y como que con esas cosas que son tan básicas y como tan a la mano, tan valiosas, como que no, o sea, no tiene que ser, eso tiene que ser complicado. O sea, si es fácil, si es sencillo, por ahí no ven. Sí. ¿No? Entonces, como desvirtuar eso que está en el cotidiano y en el presente, ¿no? Pues en este momento, ¿cómo me siento? ¿Estoy cómoda? ¿No estoy cómoda? ¿Me incomoda? Ahora también el tema de anestesiarnos, ¿no? De que si me duele, pues me tomo una pastilla, llegar al punto a veces de querer cambiar nuestros ciclos, nuestro periodo, porque nos incomoda y entonces ni siquiera me conecto con mi ciclicidad porque no es funcional, porque necesito ignorarla para poder seguir. Es como que tantas cosas que son muy cotidianas, pero que no las valoramos y que pues, es que es eso, o sea, es cómo me estoy sintiendo en este momento. He escuchado a algunas personas que me dicen, es que no sé qué es lo que quiero, pero te lo preguntas en lo más básico, te lo preguntas sí, como en eso, o sea, ¿lo quiero el agua fría o la quiero caliente? Sí, cosas como tan sencillas, como Sí. tan que no necesariamente es como, no, es que tienes que ir a buscar la terapia más recontra rebuscada con los no sé cuántos ejercicios o la técnica, sino conecta contigo, estás aquí, o sea, precisamente tienes el cuerpo, es también esa herramienta, pero ya no como el objeto, sino como el vehículo, ¿no? Tal cual. Y ya desde ahí empezar a identificar cómo te habla en otras circunstancias mucho más complejas. Pero parte de esas cosas tan sencillas, ¿no? De cómo te habla tu cuerpo a través de las sensaciones, a través de las emociones, a través de lo que sientes cuando pasa algo desagradable. No sé, por ejemplo, yo estaba hablando con una paciente a quien le hicieron una oferta de trabajo, ella tiene un trabajo que le gusta mucho y que es súper chévere, y me decía, no, la oferta, o sea, como con una cara de angustia, es súper atractiva la oferta, pero yo le decía, bueno, ¿qué sientes tú? Todo tu cuerpo me está diciendo que no, ¿no? O sea, evidentemente lo Tú económico lo no ves toma desde todo, afuera. evidentemente el reto tampoco te gusta, o sea, todo tu cuerpo está en tensión, ¿no? No estás disfrutando la noticia, o sea, no la tienes que aceptar ahí, pero es que ¿cómo voy a rechazar semejante trabajo? Pues rechazándolo, ya, punto. ¿Sí? O sea, incluso en esas pequeñas cosas o en esas cosas que pueden ser tan relevantes está esa conexión con el cuerpo. Y esa también es una manera de reposicionar la adulta, fíjate, ya que me preguntabas cómo reposicionarla, estando muy presente en quién eres hoy y en cómo tu cuerpo se convierte en un aliado para esas situaciones complejas de la vida y cómo lo vives, cómo las vives desde ese habitar el cuerpo, sentirlo, apropiártelo, escucharlo. ¿Mm? Sí. A mí me pasa mucho que a veces les pregunto, porque las sensaciones corporales son
fundamentales, por ejemplo, desde el punto de vista de la descodificación biológica, es muy importante sentir en el lenguaje del cuerpo qué son las sensaciones corporales. Es que esto me pesa, esto me presiona, esto en el cuerpo. Y a veces les pregunto por cómo lo sientes en el cuerpo y se van a la mente. O sea, es muy difícil que puedan decir es que lo siento en el estómago, es que lo siento es que es una presión. No, me explican, de hecho, empiezan a crear metáforas, como cosas muy mentales. Pero en el cuerpo, en tu cuerpo, ¿cómo es? Hace unos días estaba con una persona también que lo mismo, tenía que tomar una decisión. Entonces yo le decía, ¿qué te dice tu cuerpo? Entonces yo le decía, bueno, a ver, le armaba todo el escenario A. Y su cara, o sea, era la cara de no, triste, tenso. Ya lo sentiste. Vámonos a la B. Listo. Y su cara resplandeciente, su postura, todo. Bueno, ya lo sentiste. ¿Notaste la diferencia? No. Pero era absolutamente, o sea, para mí como observadora era era muy absolutamente evidente. evidente. Y esta persona, no. Claro, ni siquiera se da cuenta que se agacha, que la cara se le baja, que su respiración se vuelve más lenta y que en el otro resplandece, se levanta. Y no, esa conexión con eso totalmente, pues también con el juego de no me quiero dar cuenta, ¿no? Sí, claro. Me parece, es muy reconocer que preferiría el camino B y que tiene unos costos y que eso se va a significar unas decisiones y tomar pues como adulto la responsabilidad de elegir la B y no la A. Eso tiene unas implicaciones. Eso Pero que también, acabas de decir es justamente eso lo que se hace para reposicionar la adulta. Apropiarte de esa posibilidad de tomar decisiones, apropiarte de esa posibilidad de responsabilizarte por algo en la conciencia de que estás siendo un aliado de ese cuerpo para poder hacer eso. ¿Mm? sí, sí, sí. Pero Pues, todo parte adulto, ¿no? de, Responsabilidad. recapitulando como lo que hemos hablado hoy, todo parte de ir y reintegrar a esa niña y entender que ya no está presente más. O sea, úsala para el goce, el disfrute, la locura, la exploración, el riesgo, pero no para tu vida y para evadir tu vida, más bien, para evadir tus responsabilidades, tus decisiones, tus renuncias. Y también yo creería que el tema de reconocer que eso ya no está sucediendo, ¿no? O sea, como poderle decir es que el abandono a una adulta ya no se le abandona. Ya no puede ser una adulta abandonada porque que empieza desde el discurso, lo que es que la abandonó el marido, es que la abandonó la pareja, la abandonó el hijo. Desde ese discurso, no, yo si tú ya eres una adulta ya no estamos hablando de abandono porque la responsabilidad de tuya pues eres tú. La única Así que te es. puede abandonar eres tú misma. Entonces, como dicen, bueno, ya, eso ya no está pasando. En este momento la única opción de que alguien te abandone es que tú te abandones. ¿Cómo te haces cargo de no abandonarte precisamente? Y sí, de llenar tus necesidades, de tú misma poder decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Y tu seguridad. ¿Cómo me la doy? Necesito afecto, necesito, bueno, cada una de las cosas que tú estabas mencionando al principio, pero como yo soy quien me lo tengo que entregar y ya no reclamar y estar esperando a que mamá me lo dé, a que papá me lo dé, porque pues ya no es ya no es la forma, ¿no? Así es. Ni quedarme llorando sobre la leche derramada de lo que ya no fue, sino, bueno, ¿cómo me hago cargo de entregármelo? Y se me ocurrió otra idea y se me acaba de ir. Bueno, ¿Qué no sería? sé, me cruzó y se me fue. Espérate, estaba hablando de que eso ya no está sucediendo. Bueno, y si estuviera sucediendo, ¿cómo me hago cargo de que ya no suceda más? Precisamente, ¿no? Como, listo, es que esté en el abandono, pues ¿cómo me hago cargo de ya no abandonarme? Si ya fue lo que tú decías, la aceptación de lo que fue. Y bueno, ya la otra era la pregunta o sea, como estamos hablando de bueno, acompañar a las niñas como mamá, acompañar a la niña que está pasando por ese proceso. Pero si me está modelando y realmente lo que modela es precisamente mi niña, que pues que yo
me abandoné, o sea, porque precisamente son como referentes, ¿no? O sea, de alguna manera, entonces, lo primero sería ni siquiera acompañarla, sino hacerme cargo de mi propio, para Sí, que me pueda imitar, o sea, porque no sí. es a través de comandos, ni de consejos, ni de instrucciones que ella va a aprender, sino que como dices, es modelando, entonces es como me ve, ¿no? Es Sí. a través Entonces, si yo de soy lo una que... mamá que está todo el tiempo angustiada por mi cuerpo, por mi figura, por mi dieta, por mi no sé qué, porque el vestido no me entró, porque el gordo, porque el bikini, y le digo a mi niña, body positive, eso no es coherente, ¿sí? Entonces, creo que hay un primer trabajo y es el propio para poder acompañar sanamente a una niña. Muchos pacientes míos me dicen, ay, es que mi mamá todo el tiempo me decía, ay, deja de comer, ay, me quitaba la comida, ay, no sé qué. Eso es una proyección. En estos, bueno, hace algún tiempo atrás una amiga estaba muy preocupada porque su hijo no crecía. Entonces, ay, necesito un buen endocrinólogo, no sé qué. Yo, a ver, un momentico, ¿el preocupado es el niño o eres tú? Porque con esa preocupación tú le estás sembrando a él una preocupación que él no tiene. Sí, ¿Sí? Y lo mismo pasa con la, ay, no, es que está muy gordita, es que está comiendo mucho, ay, que hunda la barriga. Ay, es que la preocupación es tuya, que estás proyectándola en ella, o realmente es de ella. ¿Sí? claro. Y es que No a solamente es yo ningún... hacerme responsable de mi propio comportamiento y de mi propio cuerpo, sino también qué mensajes le estoy dando a ella. ¿No? Sí, porque pasa mucho que hay adultos que piensan que decirle al niño que está gordo y que no comes y que te tienes que poner a dieta es hacerse cargo de acompañarlo, cuando es todo lo contrario, porque esa es la presión de la agresión, Sí, el que le está generando el conflicto. Entonces, a ningún niño, a ningún niño le sirvió que le digan que tiene que bajar de peso, que está gordito, que se tiene que poner a dieta. No es el camino, y es lo que no. más es muy recurrente, ¿no? ¿No? Es muy común que esa sea como la forma, pero pues claro, parte de que el adulto que le está diciendo eso, pues tiene que hacerse cargo de su propia integración, antes de, definitivamente, eso, o sea, se acompañas con el ejemplo, ¿no? Como Absolutamente. Con lo yo, que le estás, y como estamos hablando en particular del cuerpo de las niñas, es lo que le estás modelando, ella lo está imitando. Punto. ¿No? Y eso, bueno, digamos que a nivel de la familia, pero también hay que empezar a controlar otras cosas como las redes, el contenido que consume, ya después cómo se trabaja con pares, o sea, cómo, porque va a llegar más fortalecida al momento en el que ella empieza a imitar de pares, ¿no? Y a identificarse con pares. ¿No? claro, entonces ahorita pensaría también que en esa preocupación de cómo va a ser cuando salga con los niños, cuando esté en la adolescencia, desde que tenga unas buenas bases, o sea, lo primero es que salga con unas muy buenas bases de casa, desde que tenga seguridad y afecto, no cualquiera va a venir a hacerlo sentir eh, en carencia, ¿no? Uh-huh. No cualquier comentario le va a afectar, no cualquiera que le vaya a decir que está fea y fulanito, estoy fea porque Perencejito me dijo fea. Sí, Porque, pues, sí, no le va a dar tanta autoridad a cualquier estándar afuera. Bueno, digamos que es como no va a haber esa necesidad, ¿no? Como de, bueno, pues, si le pueden hacer los comentarios, pero van a pasar por un ladito porque está afirmada en su propia seguridad. exactamente, porque se habita y se habita completo. Uh-huh. Vale. Nati, una hora. Pues, está tan interesante que yo seguiría hablando contigo. ¿Te parece si preguntamos si alguien tiene Sí, sí, preguntas, sí. alguna inquietud, algún comentario? Por favor, si quieren transmitirnos alguna inquietud, porque bueno, pues realmente me parece súper, súper interesante. Sé que todo este tema de los arquetipos de la niña que integramos, la adulta, es realmente muy complejo y está en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, cómo nos relacionamos con la pareja, con el trabajo, con todo, ¿no? Es mucho más, digamos que hoy estamos específicamente hablando de la relación con el cuerpo, pero es transversal a a todas las áreas de nuestra vida, Sí, ¿verdad? total, completamente. Pues eso nos define, ¿no? Eso determina mucho de lo que de cómo nos comportamos desde el piloto automático hasta que somos adultas. Sí. Bueno, no veo preguntas. No sé si alguien nos quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, se los
estamos pendientes. Mientras tanto, mientras que eso sucede, cuéntanos dónde te encuentran, tus servicios, tu acompañamiento, precisamente para quienes de pronto quisieran tu acompañamiento precisamente terapéutico. Bueno, me encuentran, mis redes son, arroba, Natalia Espina Psico con P, Psico. Y ya, bueno, pues nada, ahí está toda la información en el Linktree de donde me pueden localizar, donde pueden localizar a mi asistente, en fin, para sacar una cita, y básicamente en esto es en lo que yo me enfoco, en ese trabajo de reintegrar los 3 aspectos fundamentales del yo femenino. Vale. Bueno, parece que no tenemos preguntas, son las 7 en punto, entonces, bueno, yo no sé qué, no te tomo más tiempo, pero te agradezco muchísimo este ratito, toda la sabiduría y toda la información que nos compartiste. Realmente creo que es absolutamente valiosa y creo que nos deja muchas cosas. Yo creo que este es uno de esos lives que vale la pena volver a ver, va a quedar grabado, también va a estar en YouTube, para que pues podamos escucharlo y reflexionar, porque es mucha información que hay que tomarla como con pincitas, ¿no? Y lo que tú dices definitivamente, no tratar de hacer el proceso solas, sino realmente terapéuticamente tener un acompañamiento, porque no, pues, solitos a veces no es tan fácil, pues sí, darnos cuenta de lo que nos falta cuando no lo tuvimos, ¿no? Así es. Necesitar esos referentes y además, bueno, ¿y cómo se hace? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, importante pues contar con el acompañamiento. Gaby, gracias, nos dice gracias por este espacio, gracias a ustedes por acompañarnos, a los que nos acompañaron en vivo y a quienes van a ver la grabación, muchísimas gracias. Sí, gracias a todas por conectarse, gracias a ti, Dianis, por darme este espacio. Y bueno, pues si tienen preguntas o inquietudes las pueden dejar por interno en el de Dianis, en el mío. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Vale, muchas gracias. Bueno, Que descansen. un abracito. Feliz noche. Gracias. Chao. Vale, chao.